Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Kiko García, mentor, inversor en inmuebles, en negocios, y hoy tengo el placer, me hace especial ilusión hoy presentar a John Salazar. John Salazar es un inversor que reside en Dubái, un inversor que hace mucho tiempo dio el salto, ¿vale? Para mí es una referencia, para mí, ya te digo, es un placer tenerle hoy aquí. Hoy vamos a aprender mucho. Para mí, presentarle hoy es especial porque hoy vamos a hacer una especie de recorrido, de camino, en el que vamos a ir viendo ciertas habilidades, actitudes que John pues ha ido aplicando a lo largo de su vida, cosas muy concretas, ejemplarizadas. Queremos llevarlo todo mucho al terreno, a tierra, lo queremos aterrizar y que sea algo muy clarividente para todos, sobre todo para esa gente que busca una motivación dentro de las finanzas y las inversiones, gente que busca evolucionar, crecer, dar el siguiente paso para pasar al siguiente nivel. Hoy tenemos a John Salazar aquí, inversor en Dubái, como decía antes, tres líneas de negocio distintas, es director del Club del Inversor junto con Dimitri Uraroz. También tiene un negocio de energías renovables del que ahora nos contará un poquito más él. Y además tiene una empresa de roll-up que se está encargando un poco de hacer una especie de holding, comprando negocios del área de la salud. John, un placer. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias por traer y venirte aquí con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Kiko. Pues muchas gracias por la presentación y un placer enorme pues, estar aquí contigo. Después, además de este par de años, donde dentro del club hemos estado hablando de inversiones, de distintos tipos de negocios, algunas operaciones. Así que pues es un gran placer verte aquí y además con esta iniciativa, con este impulso que estás haciendo de grabar estas entrevistas, estos podcasts y compartiendo ideas diferentes a lo que pues, muchas veces se escucha en el día a día. Así que pues soy aquí todo tuyo y encantado de tener una discusión informal hoy aquí contigo. Pues no nos vamos a retrasar más, vamos al meollo de la cuestión, que es a lo que estamos. Queremos que sea un tiempo provechoso. Así que, John, vamos a hablar un poco de ese recorrido tuyo que hiciste. Y yo empezaría preguntándote realmente cuándo te empezó a ti a llamar el tema de las finanzas. ¿En qué momento John Salazar pasa de ser una persona normal y corriente, como hemos sido todo el mundo al principio, a ser una persona que se empieza a interesar por las finanzas y por las inversiones? Bueno, yo por comenzar, como decías, estoy aquí en los Emiratos Árabes y este es uno de los proyectos a través de los cuales nos hemos conocido, es este de Club del Inversor. Ahí, en este momento, forma parte del Instituto de Finanzas Personales, que en este momento estamos llegando a personas en más de 30 países y ahí pues cubrimos todo este espectro de finanzas, como bien comentas, Kiko, a distintos niveles. Trabajamos con personas, y ahora voy a llegar a responder tu pregunta, pero comienzo por aquí porque aquí vemos todo tipo de personas en distintos niveles socioeconómicos. Vemos personas que están comenzando, que quieren por salir de alguna deuda, de que quieren empezar a ahorrar un capital. Vemos personas que ya luego están emprendiendo, que son empresarios. Vemos personas como tú, que son inversores también. Y bueno, pues personas que quieren aprender a hacer algo así también. Coaching, mentoring financiero, ayudar a otras personas a tomar control de las finanzas en su vida. Entonces, para llegar a este punto donde pues, tenemos un negocio, trabajamos con más de 1.500 clientes en este momento, para llegar a ese punto pues, ha sido un proceso que voy a necesitar tu ayuda para volver atrás porque hay mucho trabajo detrás y además como emprendedor pues uno siempre está enfocado en el futuro. Normalmente estoy siempre pensando en el futuro. De vez en cuando te vienes a la realidad y conectas con el momento presente y agradeces lo que tienes, pero en mi caso siempre pensando al futuro y con la vista puesta de que queda muchísimo, vamos, es un gran proceso todavía para llegar a esa visión que tengo y queda mucho camino. Así que como bien decías, pues tenemos este negocio operativo. Ahora hablaremos más de ello. Estoy también liderando un proyecto de energías renovables, de plataformas flotantes eólicas, Gacel. Vamos a hacer mucho ruido con esto durante los próximos meses. Tenemos una Seguro. tecnología muy, muy innovadora. Tú has visto un poquito de ello y hemos cerrado un par de acuerdos muy importantes este último mes. Y en tercer lugar, pues estamos ejecutando un roll-up. Como dices, estamos realizando adquisiciones dentro de su sector médico, tratamientos agudos, posagudos, a domicilio, muy enfocados en Dubái, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Y ahí es donde pues, paso las 24 horas y 3 a la semana, siempre hay un precio a pagar también, hablaremos de ello a lo largo de esta línea. Yendo al grano, sobre tu pregunta, pues siempre de pequeño siempre me decían en la familia
Kiko, que eso del dinero que siempre que se me daba bien o se me había, o que siempre estaba muy interesado en ello, en esa parte. Y sí lograba acumular dinero. Y eso cuando eres pequeño, pues, a lo mejor te dan una propina o haces algún pequeño trabajillo, ¿no? Pero sí que yo era capaz de ir acumulando ese dinero. Y en mi familia siempre pues se me tildaba un poco de eso. Me llamaban de coña el tío Gilito, ¿no? Cuando me empiezo a interesar realmente viene después. Viene cuando ya en mi etapa universitaria, en otra vida, como me gusta decir, y creo que esto va muy en línea también a los temas que tú tratas en este canal y aparte de lo que tu audiencia pues, le interesa, ¿no? En otra vida yo fui ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Siempre fui un estudiante muy bueno, académicamente obtuve resultados muy buenos y bueno, pues estaba enfocado en aquello, pero siempre había cierta gravedad que me hacía tender hacia el mundo de los negocios. Recuerdo ahora, pues, hablando contigo, ¿no? Recuerdo haber hecho algún pequeño negocio, pues muy jovencito, con 16, 17, 18 años, alguna operación de intermediación muy pequeñita, alguna operación pues, de compraventa, de vender videojuegos que tenía y que ya no los usaba y venderlos. Algo que ahora la gente puede hacer con Wallapop y que en aquel entonces no había Wallapop. En aquel entonces prácticamente eran inicios, no había WhatsApp tampoco. Entonces recuerdo, pues, dentro de mi red de contactos, pues hacer pequeñas operaciones de este tipo, ¿no? Pero muy pequeñita escala. El momento en el que viene mi interés de verdad fue cuando recibo una beca de la Unión Europea para irme a estudiar a Suecia, a estudiar unas asignaturas de máster, y me veo en la situación en la que tengo ya que de verdad gestionar un presupuesto. Estoy en la Laponia sueca, 80 kilómetros del círculo polar ártico, y ahí llegamos, recuerdo, a menos 35 bajo cero. Ahí. ¿Qué edad tenías, John, por aquel Y entonces? ahí tendría 20, muy pocos, 21, 22 años. Voy a tener 21, 22, sí. Mira, de hecho, un poco antes, ahora que bueno, me tienes que ayudar a recordar porque no suelo ir al pasado, no me gusta ir al pasado y estoy pensando siempre en la visión, en el futuro. Ujú. Pero recuerdo, después de esos pequeños negocios, con 18, 19, 20, 21, ahí tuve lo que podemos llamar como mi primer negocio, al final un negocio. Yo no lo veía así entonces, pero sí realizábamos talleres junto con un socio, con otro emprendedor, realizamos talleres de dinámicas sociales, de productividad, de distintas habilidades pues que en ese momento estamos muy enfocados, estamos desarrollando, pues eso, con 18, 19, 20, 21 años, yo estaba enfocado en desarrollar mi red de contactos, en conocer a muchas personas. Me distancié entonces de ciertas amistades que desde mi punto de vista no me convenían tanto y en aquel momento pues traté ya una vida muy saludable y sobre todo socializaba un montón. Pues, si salía por ahí, pues yo me dedicaba pues a hablar con chicas, que es lo que entonces me interesaba, con 18, 19, 20 años, a conocer personas, a desarrollar mi red de contactos. Y recuerdo que mis amigos, algunos conocidos, pues me veían haciendo todo aquello y a través de eso pues me invitaron un día a dar una ponencia, a dar una charla. Y fui allí sin tener ni puñetera idea de cómo iba a resultar aquello, a la gente le gustó. Y ahí pues sí, empezamos a realizar talleres de ese tipo, a trabajar con personas, pues muy enfocado en eso, desarrollar habilidades sociales, temas también de productividad. Yo era muy buen estudiante, trabajaba con personas que querían pues, mejorar en esas áreas también. Y así fue un poquito como empecé, ahora haciendo memoria, esos pequeños negocios, pequeñas operaciones de intermediación. Eso me lleva luego a irme a Suecia con esos 22 años, a descubrir que tienes que gestionarte un presupuesto en aquella época limitado y cómo hacerlo bien, ¿no? O sea que ahí están un poquito los orígenes. Todo eso viene mucho más fuerte de ya después, cuando... Aquí pregúntame lo que tú quieras, Kiko. Sí. Yo estoy a tu disposición. Pero recuerdo que viene mucho más fuerte después, cuando ya termino esa ingeniería, empiezo a trabajar en una Big Four, en donde pues, la verdad que lo recuerdo con gran cariño. Algunas personas más inteligentes que conocí en mi vida, pues las he conocido ahí. Y en aquel momento, pues con la que es ahora mi esposa, nos vamos a vivir a Las Rozas, al lado de donde entrena la selección de fútbol española o donde Ujú. entrenaban, no Sí, sé ahora si es ahí, en esa eso es. zona de Iron City.
y bueno, nos vamos a vivir ahí, estuvimos también en vídeo en Pozuelo, y ahí es donde, ahí yo sí tengo cierto punto de inflexión. Porque yo el primer mes de estar fuera ocurre algo que no me gustó un pelo, que no me había ocurrido, que es que toda la pasta que entró ese mes se fue. Y en comprar muebles, etcétera, etcétera, se fue. Y no me gustó un pelo, tío, me gustó un pelo. Y además, cuando empiezas a convivir con otra persona, en este caso con mi esposa, pues eso es una gran parte muy interesante de las finanzas también, cómo alineas finanzas a nivel de familia, pareja. Entonces yo ahí me dije, esto no vuelve a ocurrir en la vida. No vuelve a ocurrir un mes que todo lo que entra se va por el mismo lugar. No vuelve a ocurrir. Y ahí sí que ya me metí en serio a indagar en todo esto. ¿Cómo empiezas? Pues normalmente como empieza todo el mundo. En tu red de contactos hay alguien que a lo mejor tienes una percepción de que está metido en el mundo de negocios o emprendimiento o controla estos temas, le pegas una llamada y te empieza a contar. Y ahora miro atrás y digo, o sea, no, la verdad que no tenía nadie tampoco en mi red en aquel momento que realmente supiera cómo guiarme en estos temas, así que me sentí muy perdido en aquel momento. No tenía ni puta idea de por dónde empezar, de por dónde tirar. Te pones a leer libros, los típicos, te pones a buscar en Google, das palos de ciego durante muchos, muchos meses, pero bueno, vas aplicando cosas y realmente ahí es cuando yo me empiezo a meter de verdad en todo esto. ¿Es ahí, por ejemplo, donde empezaste a apuntar gastos, John? Sí, en aquel momento esa es una muy buena práctica. Tú como coach financiero, como mentor, tú estoy seguro de que ves los efectos en los clientes con los que trabajas. Y eso es una práctica muy potente, sobre todo cuando estás empezando al principio. O sea, a mí me gusta decir, Kiko, que la maestría de las finanzas personales es un viaje de ida y vuelta. Es un viaje de ida donde empiezas a tomar conciencia de dónde están los agujeros en tu cubo, porque si tienes un cubo con agujeros y empiezas a echar más agua, el agua va a seguir saliendo. Entonces, el primer paso, si estás partiendo de from scratch, estás partiendo de cero, es que te des cuenta de dónde están esos agujeros en el cubo. Entonces ya el agua empieza a acumularse. Con el agua acumulándose, tú ya decides qué hacer. Si te coges un cubo mayor, porque ya el agua sobrepasa ahí, o empiezas a usar ese agua para hacer algo productivo. Empiezas a hacer como un molino con tracción y empezar a generar energía en una dirección concreta con ese agua. Entonces, sí, eso es una práctica que para mí fue muy importante. Empezamos a hacer presupuestos, pues todos esos, al final son 4 o 5 puntos que son muy importantes. Separar, empezar a usar efectivo, usar porcentajes de ahorro e inversión, separación física de cuentas, distintas cuentas con distintas partidas. Son aspectos que, si te pones a pensar en lo que podían hacer tus abuelos, pues, en muchos casos hacían ese tipo de prácticas. Así que no hay que reinventar la rueda, ni mucho menos. ¿Qué pasa con eso? Que empiezas a acumular agua en el cubo, empiezas a tener dinero y con ese dinero tu cabeza empieza a pensar de forma diferente, desde mi punto de vista. Más si estás en un empleo que en ese momento, por la razón que sea, no ves que es tu lugar o no te satisface completamente, pues cuando tú vas ahí y dejas de preocuparte por tu nómina para los próximos 1, 2, 3, 5 años, empiezas a interpretar el mundo de manera muy diferente. Y eso fue lo que a mí me ocurrió realmente. Antes de hablar del siguiente salto, que es el que yo considero uno de los saltos más grandes bueno, ha dado saltos muy grandes John, pero uno de los más importantes o que a cualquier persona terrenal, ¿no? Persona que estudia una carrera y va a la universidad, vería como una meta top objetivo. Antes de ir ahí, que es el siguiente paso que nos contará, has hablado un poco de temas de relaciones. Desde los 18 años ya te diste cuenta de cómo había que gestionar las relaciones de alguna manera para poder, digamos, progresar en tu vida, poder focalizar y centrarte más en aquello que es importante para ti. ¿Cómo viviste aquello? ¿Qué pudiste sacar en claro de esas primeras decisiones que tú tomaste? ¿Cómo difícil fue para ti, por ejemplo, pues a lo mejor dejar amigos de toda la vida que pues a lo mejor preferían estar en un bar antes que estar en casa preparando el siguiente negocio o el siguiente paso a dar en su vida, ¿no? ¿Cómo te sentiste con aquello? Cuéntanos un poco. Realmente, bueno, este punto que tocas me parece muy importante porque al final cualquier relación de negocios comienza y acaba en las personas.
sea el tipo que sea. Cuando tú haces un gran trato con una gran empresa, realmente lo estás haciendo con una persona, con un grupo de personas de esa empresa. Por lo que todo acaba y empieza en esas relaciones. Por lo que esto es una frase del Carnegie Institute of Technology, con la cual estoy completamente de acuerdo. Hablan que el 85% de tu éxito financiero depende de tu capacidad para comunicarte, para liderar, para negociar, más allá de la parte técnica. La parte técnica es meramente ese 15%. Y yo realmente me sentí así durante toda esa etapa. Yo siempre he sido muy autodidacta, no sentí que encajase ni en la escuela ni en la universidad. Realmente me saqué, entre comillas, la ingeniería prácticamente desde mi casa, hacía apuntes y no me gustaba tanto ir ahí, me gustaba pensar de una forma diferente y siempre había mucho tiempo en desarrollar esas habilidades sociales. O por lo menos, como a mí me gusta decir, en besar muchas ranas. Es decir, se escucha decir esto muchas veces seguro, pero es así, para mí es una filosofía de vida y para mí es una de las actividades que debo hacer como empresario cada día. Y es que besas 100 ranas, te sale una princesa o príncipe, si estás escuchando esto. Y con los negocios es exactamente igual, es exactamente igual. A veces tienes que tocar 100 puertas y tienes 99 rechazos y es esa una puerta la que realmente pues, es un acuerdo que te hace ir al siguiente nivel. Lo que para mí realmente es una filosofía de la vida. Eso por un lado. Por otro lado, para mí hay un precio a pagar. Y esto es algo que la gente no entiende o no veo que terminen de entender. Y se nos ha dicho que podemos tenerlo todo y esto es mi propia filosofía. Siempre hay un precio a pagar. Siempre detrás de todo sueño que merece la pena hay un precio a pagar. Y uno de esos precios es, y lo hemos hablado alguna vez tú y yo, Kiko, para mí es eso también, es el poder distanciarme y yo cuando estoy aquí en Emiratos liderando estos proyectos, yo he pagado un precio. He dicho que no, estoy diciendo que no a mi país, estoy diciendo que no a mis amigos de aquel momento, estoy diciendo que no a mi familia, estoy poniendo el tiempo, el esfuerzo, el dinero, es decir, siempre hay un precio a pagar. Entonces, cada uno decide ese precio que quiere intercambiar por alcanzar eso que se dice que quiere conseguir. ¿Cómo conseguiste dominar? Pues esa parte justamente al final es como saber decir que no y también saber aceptar cuando te dicen que no, ¿no? Un poco las dos partes, ¿no? ¿Cómo dices no a tus familia, a tus amigos para hacer esto? Yo creo que la gente que te quiere va a estar ahí independientemente, lo van a terminar entendiendo. La gente que te quiere de verdad te van a aceptar, tomes la decisión que tomes. Y eso. No es sencillo que te comprendan también, sobre todo cuando se te ha educado, en mi caso, se me educó para ser ingeniero y para ser gerente directivo en una gran empresa. Y eso es, digamos que tuve que hacer todo ese proceso, tuve que estar en Big Four, esto me lleva a otra parte de lo que tú me comentas, que es cuando decidí dejar toda esa vida que tenía en Madrid, estaba entonces viviendo, como te decía antes, vivíamos en una zona privilegiada, teníamos ahí la piscina, trabajaba en aquel momento para uno de los principales bancos del IBEX 35, estaba liderando ese proyecto con determinados países, era un proyecto internacional, estaba teniendo una progresión muy rápida, en apenas 3 años había logrado distintos ascensos en todo ese proceso, por lo que me estaba yendo muy bien y muy jovencito además, estoy hablando de 25 años. O sea que a ojos de mi madre, pues muy orgulloso y a ojos de aquel entorno, pues digamos que lo tenía todo lo que tenías que tener a esa edad, ¿no? Pero yo me sentía como en esa jaula de oro, realmente. Me sentía bastante aburrido de lo que estaba haciendo y es en aquel momento cuando decido que quiero tener ciertas aventuras. También, como digo, había trabajado esa parte básica de finanzas, lo cual me permitía tomar decisiones importantes y ahí es cuando yo decido, pues, vamos a tener algunas aventuras. Se lo digo a mi esposa y decidimos venderlo absolutamente todo. La gente pensando, este tío se ha vuelto loco y es cuando decido irme de allí, irme entonces irme a Londres y bueno, pues empezar un proceso que me ha terminado llevando aquí y bueno, pues a conocer gente muy diferente por el camino, gente que piensa de forma muy diferente y bueno, en respuesta también a esa pregunta, pues es a veces una capacidad, habilidad
pensar fuera de la caja, de dar un paso al lado. Y es un tipo para mí es un tipo de inteligencia diferente, porque de nuevo he conocido gente muy, muy, muy brillante y a veces es simplemente dar un paso al lado, ver las cosas con perspectiva y seguir. Y para llevar esos rechazos, para mí es muy importante tener una visión clara. Poner el foco en esa visión, en ese punto, que aunque en este momento te digas que no puedes conseguirlo, pues trabajes en esa dirección cada día. Porque entonces todos esos rechazos, todo lo que te está ocurriendo simplemente son badenes. Son badenes y como si fuera un martillo que está golpeando una espada en un yunque, pues te vas forjando, te vas forjando, te vas forjando. Cada rechazo, cada no que te dan, no es más que una forja, te estás forjando, te estás forjando. Y además con esa edad es muy raro tener 18, 20, 25 o 30. No tienes ni puta idea qué hacer con tu vida, realmente. Por lo menos en mi caso, con 18 quería ser ingeniero y lo conseguí. Y luego quería estar en una posición de managerial, en una posición de gestión en una gran empresa y lo conseguí. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué haces? ¿No? Entonces, si no tienes clara esa visión, muévete. Y esto me lo he escuchado decir muchas veces que esto es como el agua. Cuando el agua se mueve es cristalina. Cuando el agua está estancada, huele. Entonces, el control, los resultados que buscas, para mí, son un resultado de tener claridad. Y esa claridad es un resultado, a su vez, de moverte. Lo que si no tienes esa visión clara, si no estás conectado a un proyecto ahora mismo, que es tu entusiasmo, tu pasión, tu obsesión, por así decirlo, para mí tu labor es moverte. Y a veces eso pasa por estar en proyectos muy distintos, trabajar con empresas muy distintas, hacer distintos tipos de operaciones, inversiones, hasta que conectas con una familia, y ahora podemos hablar de eso también, y ves que ahí sientes esa pasión, ese entusiasmo, se te da bien de forma natural, además consigues resultados y entonces ahí ya te enganchas, te enchufas y el trabajo deja ese trabajo para ti. Entonces ya digamos que es lo que te gusta hacer y te levantas y estás pensando en eso y dejas de trabajar. Esa es mi filosofía, por lo menos. Si estás en un lugar donde ahora mismo no sientes eso, para mí personalmente estás en el lugar equivocado. Y si no tienes claridad de hacia dónde ir, pues tienes que probar muchas cosas, hacerlo lo mejor que puedes. Si estás trabajando por cuenta ajena, da el 150% ahí. Sé excelente, ahí donde estés, hasta que te muevas al siguiente punto. Y si entras en etapas de no saber qué narices hacer con tu vida, es natural. Para mí es un punto significa que has logrado algo en tu vida importante. Has quemado esa capa de propósito, de karma, como quieras llamarlo, y entonces entras en un estadio de ¿y ahora qué hago con mi vida? Y el siguiente estadio, lo bonito ahí es que te empiezan a encajar las piezas. Todo eso que has hecho, que no sabías para qué te iba a servir, te encaja en lo siguiente, a lo que te conectas. Eso ha sido un poco, de nuevo, tocando muchas partes de la pregunta que me hacías, pues el proceso que en mi caso pues fue así. Y estoy totalmente de acuerdo. El movimiento, como dice John, da mucha claridad. La inquietud, aunque parezca paradójico, también te da oportunidades porque te hace moverte, te hace ir hacia adelante. Y quiero que prestéis atención justamente a lo que va a comentar John ahora, porque este salto de Madrid a Londres es seguramente para el 99,9% de las personas posiblemente pueda ser un salto que digas, he llegado, aquí estoy y ahora ya, digamos, un poco a vivir la vida. Y bueno, y lo curioso es que no es solo ese salto, sino que hay más detrás, ¿vale? Entonces, quiero hacer hincapié en esto porque esta parte es muy interesante. Seguro que vamos a aprender cosas muy importantes aquí y quiero que yo no las presente. Muy bien, pues te comento entonces, ¿no? Cómo nos fuimos ahí, cómo me fui allí. Realmente Perdona que te no corte, John. teníamos nada. Parte, John, de que está viviendo ya en un sitio en Madrid. Para quien no conozca Madrid, Las Rozas, Pozuelo, son zonas pues súper cómodas. Digamos que la gente de Madrid casi que se pega por acabar viviendo allí porque pues, tienes todos los servicios básicos, no estás en el centro de Madrid donde está todo el tráfico. Si encima tienes tu empresa cerca de casa, pues es como la vida que todo el mundo querría tener allí, muy acomodada. Obviamente, con el trabajo que él estaba ya, pues
lo que es el tema de las finanzas, pues con ese tema totalmente controlado y los ingresos mensuales, pues ya te da para vivir muy cómodamente, ¿vale? Entonces quiero que veáis que está en una situación que parte de una situación bastante cómoda y ahora nos va a contar algo que para mí, cuando la primera vez que me lo contó, fue un poco, bueno, no chocante, porque al final son barreras que rompes, pues eso, esa acción que tomas y te hace llevarte allí para seguramente alcanzar tus sueños más adelante, ¿no? Así que, John, por favor, cuéntanos esa parte cuando quieras. Sí, bueno, eso es, te refieres a cuando como decía antes, me fui de todo, decidí irme de ese trabajo, que estaba muy bien, y de nuevo, recuerdo con gran cariño a las personas con las que trabajé ahí, a los clientes, aprendí muchísimo allí. Y bueno, ahí decido pues que, como decía antes, que tengo ganas de marcha, quiero tener también cierta claridad y decidimos pues dejarlo todo, vender hasta los muebles, el vehículo, nos vamos ahí de esa zona y gente se ha vuelto loco, pero ¿qué estás haciendo? Te vas a chocar, tal, familia no lo entendía. Y viene para mí un día de ir conduciendo por la M50, recuerdo que era, ¿no? La que va desde Las Rozas hasta, por la que va hacia Aguadilla. Uh -huh. Y estar ahí y estar en un atasco y mirar a mi alrededor las caras de la gente y digo, coño, esta gente es tan aburrida como yo. Y ahí pues fue un momento de decir, vamos a hacer algo, vamos a movernos un poco. Entonces, tanto mi esposa, que en aquel momento estaba trabajando también para uno de los principales hospitales allí, en Madrid, como yo, decidimos pues irnos, dejarlo todo. Nos plantamos en Londres. Nos plantamos en Londres pues con nada. Teníamos un capital que habíamos ido acumulando y en aquel momento yo estaba ya haciendo distintas operaciones en distintas ramas, ¿no? A lo largo de todo este proceso he probado distintas familias de inversión hasta que al final pues conectas con una que sabes que eso es lo tuyo, que eso es lo que más te entusiasma, ¿no? Pero he probado muchas cosas. En aquel momento hacía pequeñas operaciones en bolsa, pequeñas intermediaciones también. Luego ahora podemos hablar un poco más de todo eso. Pero bueno, me planto allí y en aquel momento es curioso porque como uno está programado, pues tiende a repetir de nuevo ese patrón. Y lo que ocurre es que con esas ganas de emprender, con esas ganas de iniciar proyectos con las que me fui, pues al cabo de un mes prácticamente, pues me veo con 3 contratos en la mesa. Un fondo de inversión, la otra superconsultora competidora de la que estaba antes y luego pues una propuesta muy interesante en el aeropuerto de Heathrow también para ser ahí manager de toda el área de riesgos IT, trabajar muy cerca con ciberseguridad. Es una posición pues, de mucha responsabilidad, porque si algo sale mal, pues acabas en los periódicos directamente. Y entonces decido probar eso también, simplemente pues ver cómo es desde el otro lado, como del lado de un cliente, cómo es el estar en una gran organización de ese tipo. Entonces, al final, doble de salario, horarios muy buenos, mucha flexibilidad, también aprendo mucho de la gente que está ahí, pero la sensación es la misma. ¿De acuerdo? La sensación es la misma, exactamente la misma que tenía antes. Entonces ahí sí que ya es cuando decidimos movernos a algo muy diferente. Sí que ya me pongo, para mí es un ritmo ya de cuando no estoy trabajando, tiempo libre que tengo, estoy emprendiendo, con distintos emprendimientos fallidos también, pero estoy ya muy metido en ello, estoy haciendo inversiones, estoy conociendo gente afín, sobre todo ahí ya personas, emprendedores, empresarios, inversores, y ahí ya el hecho de salir del entorno en el que estaba más en España, pues me permite empezar a abrir todavía más y más y más la mente. Al cabo de un tiempo, ahí sí ya decido que decidimos salir de ahí. Llegó a un acuerdo en aquel momento con la persona que estaba liderando el inversor en aquel momento. Luego hacemos sus siguientes acuerdos hasta llegar a un acuerdo como socios. Pero bueno, ya si ahí hago un movimiento parecido, decido irme de aquel trabajo, de aquel empleo donde estaba como ingeniero y me pongo ya de lleno, me centro en los negocios, empiezo a liderar el club del inversor, empezamos a hacer otros proyectos, a hacer joint ventures para hacer la escuela de coaching, creamos de nuevo finanzas para autónomos emprendedores, reforzamos otras áreas del negocio, abrimos nuevas líneas, empezamos a hacer un crecimiento donde ahora
tenemos 6 líneas distintas de negocio bajo todo este paraguas de instituciones personales, y en paralelo con aquello empezamos a buscar un movimiento aquí a Oriente Medio. A través de mi esposa empezamos a buscar cerrar acuerdos con hospitales de aquí, de toda esta zona. Empezamos a hablar con hospitales de Arabia Saudí, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, y surge la posibilidad de hacer un acuerdo, eso de nuevo, sobre todo con mi esposa, que es la que está dentro, es la que lleva toda esa parte de gestión, para formar parte de las urgentes emergencias de uno de los principales hospitales que están aquí, para llevar toda esa parte de gestión.